Bienvenidos a ese estudio bíblico, el cual se titula Como raíz de tierra seca. Esta expresión es utilizada por el profeta Isaías para referirse a Dios, para expresar el aspecto de Dios. Ustedes deben saber de que Jesús nunca ha sido blanco ni nunca ha sido rubio. Y eso yo lo he explicado en cientos de videos. Pero en esta oportunidad yo les voy a explicar es el por qué. El por qué Jesús, el Cristo, el Hijo del Bendito, Miguel, Emanuel, Yeshua Hamashiach, Jesús Cristo, Jesús de Nazaret, debía ser negro. Yo aquí les voy a explicar es el por qué él debía ser negro. Les voy a explicar por qué no podía ser blanco. Les voy a explicar por qué Jesús no debía ser blanco. Yo les voy a dar el por qué, porque en videos anteriores yo les he explicado de que la Biblia enseña en Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53 describen el aspecto de Jesús, presentándolo como un varón negro de cabello blanco. Pero usted lo puede ir a mirar en mi canal, ver esas explicaciones. Pero aquí yo les voy a explicar es el por qué él no puede ser blanco, el por qué él debía ser negro. Yo se los voy a explicar. Y para poder entender la historia de la Biblia, porque la Biblia nos cuenta una sola historia. Lo que ocurre es que los pastores, sacerdotes, rabinos y ancianos de los testigos de Jehová solamente nos han contado mitad de la historia, desde Abraham para acá. Y esa es la historia que nos cuentan. Por favor, la historia comienza en el Génesis. Nos están contando solamente mitad de la historia. Y claro, si contamos la historia desde Abraham para acá, Israel es el personaje principal. Pero si contamos la historia desde el Génesis, nos damos de cuenta que Israel es el personaje secundario. Y esa es la historia que no les gusta a los judíos. Es la historia que no les gusta a los masones y los illuminatis. Es la historia que no les gusta. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser el personaje secundario. A nadie le gusta ser el personaje secundario. Entonces lo que hacemos es eliminar a uno de la historia, los eliminamos a ellos y quedamos nosotros como los protagonistas, Israel siendo el principal. Cuando eso no es correcto, no es la historia que nos cuenta la Biblia. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden olvidar ver el panorama completo. No podemos simplemente cerrar los ojos y mirar solamente mitad de la historia y decir, es que esta es la primera parte de la historia, cuando eso no es correcto, no podemos decir eso. Esta es la primera parte de la historia y esta es la segunda parte de la historia. Esa es la segunda parte de la historia. Esa es la realidad. Debemos contar la historia tal y como ocurrió para poder entenderla. Esa es la realidad. Solamente nos cuentan desde aquí para acá. Y es un error enorme. Es un error enorme. Debemos contar la historia desde el principio. ¿Para qué? Para que podamos ver el panorama completo y sacar las conclusiones. Y ustedes deben saber de que así como el día arranca en la noche, primero es la noche y la noche se representa con las personas negras. Y luego tenemos el día representado por las personas blancas. Entonces, tenemos 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. ¿Para qué? Para tener un día de 24 horas. Esa es la realidad.
Entonces vamos a empezar la historia por donde debe comenzar, que es el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó a Adán y a Eva. Y Adán y Eva son creados por Jehová nuestro Dios. Y ellos tienen un hijo que se llama Caín. Y Caín es el adquirido de Jehová. Eso es lo que significa Caín. Caín significa adquirido de Dios. Pero él nace con un defecto, que es rebelde, por causa de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Por lo tanto, Caín nace siendo rebelde, pero él por ser el primero se le da la primogenitura, que es la P, de ser el primero, y eso le da el derecho a habitar la tierra prometida. Y son ellos los que habitan la tierra prometida, porque Caín luego pasa a Can. Y Can es padre de Canaán. Y ellos habitan la tierra prometida no por un día ni por 2 días, sino por 2500 años. Jehová nuestro Dios, Él es un varón negro. Jehová nuestro Dios, Él es un varón negro. Los testigos de Jehová le sirven a un varón negro. Él es su Dios. Cada vez que van a las reuniones, de Él van a aprender. Es la realidad. Entonces, Jehová nuestro Dios ordena a los cananeos por tribus. El jebuseo, el amorreo, el cananeo, y a ellos les da un sacerdocio que es el sacerdocio de Melquisedec. Ellos reciben la ley, reciben los jubileos. Si saben que la Biblia más antigua que existe es la Biblia etíope, que es la Biblia que tenían los cananeos, porque la primera Biblia que existió es la cananea. Esa es la primera historia que no te quieren contar. ¿Por qué? Porque son gente negra. ¿Qué nos importa? Pero ellos son los primeros. El primer sacerdocio que existió es del orden de Melquisedec, que es del orden de los cananeos. De los cananeos. El problema con ellos es que Caín mató a su hermano y recibió una maldición. Y esa maldición se la pasó a Can. Y Can se la pasó a su descendencia. Y los cananeos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y los cananeos estaban esperando a un Mesías que se iba a llamar Melquisedec. Ellos estaban esperando un Mesías, a Melquisedec. Pero como ellos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios dice no. Yo les he dado ley, les he dado mandamiento, los he ordenado por tribus, les he dado todo, la tierra prometida, pero el Mesías no se los voy a dar por ser rebeldes, sino que los voy a echar de mi tierra. Y Jehová nuestro Dios empieza a hablar con Abraham. Ahí entra Abraham. Dios empieza a hablar con Abraham y a probarlo, a ver si Abraham es digno de ocupar la tierra prometida. Y cuando Abraham mira la tierra prometida, miraba a los cananeos. Israel todavía no existía. ¿Dónde estaba Israel? Israel no existía. ¿Por qué? Porque Israel aparece con Jacob. Jacob estaba dentro de Abraham. Ahora bien, recordemos que cuando Abraham pelea por los reyes, por su sobrino Lot, luego viene Melquisedec, rey de Salem. ¿Cómo así? ¿Ya existía Jerusalén y Israel todavía no existía? Ya existía Salem. Habían sacerdotes del orden de Melquisedec, es decir, habían sacerdotes que eran negros. Y podemos tomar el testimonio de Abraham diciendo, Abraham, tú cuando mirabas la tierra prometida, ¿a quiénes mirabas? Él te va a decir, personas negras. Abraham, cuando tú comiste con los 3 varones que eran negros,
que eran los ángeles de Dios, ellos ¿a quién representaban? A Dios, porque Dios es negro. Abraham lo sabía, porque él comió con los ángeles. Él comió con los ángeles y los vio que eran directamente Dios, eran directamente Jesús. Ahora bien, ¿qué ocurre? Melquisedec, que era sacerdote y rey de Melquisedec, de Salem, perdón, él recibe a Abraham. ¿Cómo era Melquisedec? Negro. Y ya existía Salem, ya existía la ciudad de Salem, pero ¿no fueron los hebreos los que las construyeron? No, porque Israel todavía no existía. Ellos, los judíos, los israelitas, han ocultado eso para ellos decir, claro, nosotros fuimos los que edificamos Jerusalén, nosotros amamos Jerusalén. ¿Pero ustedes la edificaron? No, porque cuando Abraham apenas era uno, ya existía Salem, ya había sacerdotes en Salem, ya habían. ¿Cómo tú vas a decir, siendo judío, siendo hebreo, vas a decir de que tus padres edificaron Jerusalén cuando eso no es correcto? Eso no es correcto. Eso no es correcto. Sería engañarse en ustedes mismos. Serían engañarse en ustedes mismos. Y Melquisedec le da pan y vino a Abraham. Esa realidad le da pan y le da vino, la copa del vino, a Abraham, un sacerdote del orden de Melquisedec, que era un cananeo, un cananeo. Y luego Dios prueba a Isaac. Y luego Dios prueba a Jacob. Cuando Isaac viene a la tierra prometida, mira al cananeo. Cuando Jacob viene a la tierra prometida, mira al cananeo. ¿Por qué? Porque ellos la habitaron por más de 2500 años. Pero claro, a los israelitas no les gusta que hablen de esto, sino que les gusta que eso esté en lo oculto. No, que nadie hable de esto, porque ¿a quién le importa? No les gusta que hablen de esta primera parte de la historia. Entonces Jacob se va a transformar en Israel. Entonces Dios desciende y pelea con Jacob para probarlo, si él es valiente. Y Dios dice, sí, ese muchacho es valiente. A ti te voy a dar la tierra prometida, tierra que le pertenecía a los hijos de Jehová, a los hijos que se llaman hijos directos. En el cielo, a los cananeos los conocen como hijos directos de Jehová. Y a los israelitas los conocen como hijos de pacto o como hijos adoptados. Esa es la realidad. Es como cuando tú tienes hijos directos, que tú dices, no, es que mis hijos directos son estos. Hijos directos, los cananeos. Y los hijos que yo adopto son los hijos de pacto. O hijos adoptados. ¿Por qué? Porque luego de Jacob, Israel va 400 años a Egipto. Y luego aparece Moisés. El cananeo todavía habita la tierra prometida. Y luego Dios utiliza a Moisés para sacar a Israel de Egipto. Egipto está por acá. Y los lleva a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés le dice a Israel, perdón, Israel, hoy hay fecha, y lo pueden leer en Deuteronomio, hoy has venido a ser pueblo. ¿Cómo que has venido a ser pueblo? ¿Hasta ahora? Sí, porque Dios los adoptó por medio de un pacto, por medio de Moisés. Y en el cielo los conocen como los hijos de pacto o los hijos adoptados. No son los hijos directos, porque los hijos directos de Jehová son los cananeos. Y Jehová todo el tiempo se lo dice a Israel, le dice a Israel, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él dice, Israel, yo mismo, Jehová, soy un cananeo. Yo no soy como tú, yo no soy del orden arónico, sino que yo soy del orden de Melquisedec. Yo soy un cananeo. Jehová te lo dice, yo soy un cananeo. Todo el tiempo se lo dice. Y Moisés le dice, hoy has venido, hay fechas de adopción. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Dios adoptó a Israel. Es realidad, los adoptó como hijos adoptados,
Los cananeos son los hijos directos. Son los hijos directos. Y Jehová nuestro Dios hace esto. Como los cananeos pecaron tan gravemente contra Jehová nuestro Dios, Dios le dijo a Israel, Israel mata al cananeo. Pero Israel no obedeció, sino que cohabitó con el cananeo y lo hizo tributario, como dice la escritura. Y él, el que estaba haciendo, estaba cambiando personas negras por personas blancas. Y como Israel no quiso matar al el cananeo se fue para África. Ahí están pagando un castigo. Y ellos son los verdaderos hijos de Jehová nuestro Dios. Porque Israel son los hijos adoptados, hijos de pacto. Ahora bien, Jehová nuestro Dios cambia los pueblos. Pero ¿él cambia el Mesías? No. El Mesías sigue siendo el mismo, que es el mismo Melquisedec. Él no cambia. Él cambia los pueblos. Todos somos testigos de que Dios trajo a Israel de Egipto y quitó a los cananeos. Hizo el cambio. Ahora bien, los israelitas pensarán y dirán, no, como nosotros somos blancos, Dios es blanco. No. Dios le dice, mira Israel, entiende una cosa. Yo no soy del orden arónico. Porque Dios, antes de introducir a Israel los ordena por tribus. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, Él es un varón negro. Ordena a Israel por tribus, las 12 tribus de Israel. Le da un sacerdocio nuevo, el sacerdocio arónico. ¿Por qué? Porque ya estaba el sacerdocio de Melquisedec, que pertenece a los cananeos. Ahora yo les pregunto, ¿una persona cananea puede ser del orden arónico? No. ¿Por qué? Porque debe ser negro. El sacerdote del orden de Melquisedec debe ser negro y el sacerdote del orden arónico debe ser blanco. ¿Ven la diferencia? Son totalmente diferentes. Y además, si ustedes leen en Deuteronomio, Dios le dice a Israel, Israel, presta atención, porque las casas que tú vas a heredar, no las vas a heredar por tu justicia, Israel. Tú no vas a entrar a poseer la tierra de ellos, no por tu justicia, ni por tu rectitud, sino por la impiedad de ellos, por la maldad del cananeo, tú entrarás a tomar la tierra en posesión de ellos. No por tu justicia, Israel, no porque tú seas justa ni porque ustedes sean rectos, no, sino por la maldad de ellos. Tú, Israel, entras a tomar la tierra de ellos, pero acuérdate, Israel, de que estas casas tú no las edificaste. Estas viñas tú no las edificaste. Dios le está diciendo a Israel, Israel, para que tú no te engrandezcas y digas, es que nosotros edificamos Jerusalén. No. Quien edificó Jerusalén fue el cananeo, porque Dios se lo dice en el libro de Ezequiel, le dice, tu origen, tu nacimiento, oh Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Los amorreos son una de las tribus de los cananeos. Tu padre fue amorreo y tu madre etea, y le dice, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Se lo dice, es de la tierra de Canaán, aquí es donde está tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Dios se lo dice por medio de Ezequiel. No digan que ustedes edificaron Jerusalén porque ustedes no lo hicieron. Dios se lo dice, ustedes no edificaron esas casas porque ustedes no las edificaron. Dios se lo dice en Deuteronomio. Ustedes no edificaron esas casas, ni plantaron esas viñas. Lo hicieron los cananeos, que son los verdaderos hijos de Jehová nuestro Dios. Son los hijos directos, que son los que hoy en día están en África. Ellos son los hijos directos de Jehová nuestro Dios. Pero entonces, como Jehová nuestro Dios mandó al cananeo a pagar su castigo ahí a África, porque ellos han estado pagando un castigo, y miren esto,
Si tú te vas a África, te vas a dar de cuenta de que los africanos siguen ordenados por tribus, como Dios los dejó. Pero tú vas y miras a Israel y no encuentras ni una tribu. No encuentras ni una tribu. ¿Por qué? Porque ellos se desordenaron. En cambio que los cananeos se fueron para África a pagar el castigo y allá todavía están ordenados por tribus. Es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que como Jehová nuestro Dios cambió los pueblos, pero no cambió el Mesías, cuando llegó el tiempo de que el Mesías llegara, llegó fue con Israel y llegó siendo un varón negro y llegó a la tribu de Judá, donde las personas son blancas y negras, porque yo necesitaba un remanente de personas negras para que pudieran hacer el Mesías, porque el Mesías debía ser ¿qué? Negro. Entonces, en la tribu de Judá, Miriam, que es la que recibe el Mesías en su vientre, es una mujer negra llamada Miriam. Eso lo digo para que el Vaticano responda. El Vaticano debe responder a eso, porque no soy solamente yo el que lo dijo. También Vladimir Putin le salió y les dijo, miren, el Mesías es un varón negro. Vladimir Putin. Y su madre cuidadora, porque ese es el nombre de ella, la madre cuidadora del Mesías se llama Miriam, es una mujer negra. Es una mujer negra. Y ella es la que recibe el Mesías, pero los fariseos y los escribas, los rabinos quedan como que, venga, este hombre hace milagros, predica, habla con sabiduría y con prudencia. ¿Quién podrá hacer más milagros que él? Pero, ¿por qué es negro? ¿Por qué Jehová nuestro Dios, que nos sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, nos da un Mesías negro? Y ellos empezaron a revisar los documentos y a decir, venga, este es Melquisedec. Y el nombre de Jesús es un nombre terrenal, pero Melquisedec es un nombre sacerdotal. Es decir, Jesús es el mismo Mesías que estaban esperando ¿quiénes? Los cananeos. Es el mismo Mesías que estaban esperando los cananeos. Pero como ellos pecaron y Jehová dijo, no les voy a dar el privilegio de que el Mesías nace con ustedes, sino que se lo doy a Israel. Pero como Israel mira y dice, venga, ¿por qué el Mesías es negro? Él no es como nosotros, no lo queremos, matémoslo. Y ahí empiezan a conspirar contra Jesús. Y Jesús se da cuenta de que ellos empezaron a investigar y se dieron cuenta de que él era Melquisedec. Es decir, recordemos que Jesús todo el tiempo decía de que no dijeran de que era el Mesías. Pero ellos, los fariseos y los escribas, al final llegaron a la conclusión de que él era Melquisedec y dijeron, he aquí el heredero. Y lo que hicieron fue ¿qué? Conspirar contra él y matarlo. No lo querían. No lo querían. Entonces lo que hicieron fue matarlo, venderlo por 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Dijeron, no lo creemos. ¿Por qué? Porque es negro. Y ese es el problema de lo que los judíos hoy en día no quieren decir porque ellos no aceptan a Jesús. Jesús nada malo les hizo. Pero ellos dicen, no lo creemos. ¿Por qué? Porque muchos rabinos han escrito que Jesús es lo peor. Que Jesús, porque él es negro, lo tratan de lo peor. Y esa es la realidad. No lo quieren. No quieren a Jesús. Lo aborrecen por completo. No aman a Jesús. Esa es la realidad. Odian a Jesús por completo. Y ellos empezaron a escribir sobre Jesús en el Talmud, en la Cábala, en el Zohar. Y cuando los discípulos, un ejemplo, los rabinos son los que llegan más alto. Entonces, cuando tú eres un aprendiz, tú todo el tiempo leyendo, no, es que Jesús es malo, Jesús no debemos escuchar a Jesús, no debemos escuchar a Jesús, no debemos hablar sobre Jesús, sobre Jesús, sobre Jesús. Entonces tú al final le coges un rencor a Jesús cuando Jesús a ti no te ha hecho nada. Y eso se lo han pasado generación tras generación. Todo contra Jesús. No han querido a Jesús. Es realidad. Y Jesús es el mismo Jehová. Ellos lo que hicieron fue venderlo por 30 piezas de plata. Pero ahora lo que estamos respondiendo aquí es el por qué Jesús debía ser negro. ¿Por qué? Ya entendemos de que si los cananeos no hubieran pecado, si los cananeos
no hubieran pecado contra Jehová nuestro Dios, ellos hubieran recibido al Mesías siendo un varón negro de cabello blanco. Es decir, hubieran recibido a Melquisedec bajo el nombre de Jesús. Pero como ellos pecaron gravemente, se les quitó ese privilegio y ese privilegio lo recibió Israel. Pero como Israel no pudo con esto, lo que hicieron fue que rechazaron. Y ahí estamos respondiendo, es el porqué de que Jesús es un varón negro de cabello blanco. Y recordemos que Jehová nuestro Dios, Él es un Can. Un Can significa un soberano. Y sus hijos eran los grandes reyes antiguos. Los grandes faraones eran los hijos de Jehová nuestro Dios. Y Él los quitó y puso a Israel. Y les envió al Supremo. El Supremo es Jesús. Es decir, Jehová nuestro Dios le dio el gran privilegio a Jesús de recibir al dominador, al Supremo, pero ellos lo rechazaron y no se dieron cuenta del potencial que rechazaron. Esa es la realidad, porque Jesús tiene mucho poder y Él lo comparte con los que estén cerquita, con los que estén cerquitas a Él. Si Israel hubiera recibido el Mesías, el poder hubiera sido compartido con ellos, pero Jehová habrá dicho no, cometieron un gran error, como dice la Escritura. Israel menosprecia a mi hijo como si mi hijo fuera un palo cualquiera, cuando Jesús es el cetro de Jehová nuestro Dios. Jesús es el cetro de Jehová nuestro Dios. Y todo tiene consecuencias. Entonces, yo por eso los invito a que miren el panorama completo. Tenemos una primera historia y una segunda. Yo los invito a ver el panorama completo, porque si vemos la historia desde aquí por acá, tú dices, bueno, es que Jesús debía ser blanco, porque los judíos son blancos. Pero si vemos la historia desde aquí hasta aquí, entendemos cómo todo se movió por causa del pecado. ¿Y por qué digo pecado? Porque si no hubiera pecado, Adán y Eva hubieran dado a luz a Caín. Adán y Eva no comen del fruto prohibido, por lo tanto serían perfectos. Y por lo tanto, dan a Caín y Caín sería perfecto. Caín da la mejor ofrenda y no mata a su hermano. Recibe la fe de primogénito y se la pasa a Can. Can, padre de Canaán. Can no mira la desnudez de su madre ni tampoco recibe ninguna maldición. Y los cananeos no reciben ninguna maldición, sino que esperan el Mesías. Y el Mesías hubiera llegado con ellos. Ahora les digo una cosa. ¿Para qué traemos a Israel de Egipto? No necesitamos a Israel. ¿Por qué? Porque los cananeos se portaron bien y reciben al Mesías. ¿Para qué traemos a Israel? No necesitamos a Israel. Se nos hace necesario traer a Israel cuando los cananeos empiezan a pecar. Y hasta el día de hoy no existiría Israel, sino que existiría ¿qué? Canaán. Hasta el día de hoy todavía la tierra prometida se llamaría Canaán y el cananeo estuviera habitando la tierra prometida. Y cuando ustedes miraran la tierra prometida dirían, no, es que Dios es negro porque los que están alrededor de él son negros y viven como reyes. Pero la historia que nos cuenta la Biblia es muy diferente, porque lo que ocurrió fue que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Caín nació rebelde. Caín mata a su hermano y recibe una M de maldición y una P. Esa maldición se la pasa a Can. Can, padre de los cananeos. Se la pasa a su descendencia. Su descendencia empieza a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios los manda a África. Y en su lugar viene Israel. Ahí necesitamos a Israel. ¿Por qué? Porque los cananeos pierden el privilegio. Traemos a Israel. Reemplazamos personas negras por personas blancas. El Mesías no llega con los cananeos, sino que llega con Israel. Pero Israel mira que es un varón negro y no lo quiere. Lo rechaza. Pero él cumple su misión. ¿De qué? De pagar nuestras deudas y en especial la deuda de sus hermanos. Jesús, cuando muere en la cruz, él dice,
también me es necesario traer unas ovejas que no son de este redil. Y él está haciendo referencia a sus hermanos que están en África. Y es él el que paga la deuda tanto de Israel como de los cananeos. Esa realidad, esa realidad. Ahora bien, como todo hecho tiene consecuencias, es decir, todo lo que yo haga tiene consecuencias, vamos a analizar las consecuencias de que Israel venda el Mesías. Israel vende el Mesías y lo vende por 30 piezas de plata. Y se lo vendió a Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios ya dio la orden de que Jesús, Yeshua HaMashiach, no tenga nada que ver con los israelitas ni con los judíos. Porque cuando tú vendes algo, eso que tú vendes se remueve. Es como cuando tienes un carro y lo vendes. Tú tienes un carro, vendes el carro, tú recibes el dinero y el carro ya no tiene nada que ver contigo, le pertenece a otra persona. Asimismo ocurre con Jesús. Jesús ya está desvinculado con los israelitas, con los judíos, y eso incluye a los mormones, incluye a los testigos de Jehová, a los masones, a los Illuminatis, incluye a todas las personas, las incluye. Y empieza a trabajar en pos de las personas negras que son sus hermanos, porque Dios dice, pónganlo en la otra base. ¿Para qué? Para que se cumpla la escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hay dos ángulos. El primer ángulo que existió son los cananeos. Hay una piedra base, una piedra fundamental y una piedra angular. Pero recordemos que los cananeos perdieron esta piedra angular. No tienen piedra angular. Y esa piedra angular fue dada a Israel, nació con Israel. Entonces, tenemos una piedra base, una piedra fundamental y ahí nació el Mesías. Pero como Israel vende el Mesías, cuando tú vendes algo es venderlo, es como vender algo, ellos lo vendieron. Entonces, para que se cumpla la escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ellos la desecharon a Jesús. Entonces Jesús se va para la otra base que son sus hermanos los cananeos y empieza a trabajar en pos de ellos. Y Israel queda sin cabeza y aquí se genera un vacío. Y ese vacío va a ser llenado por el anticristo. El anticristo no se podía manifestar si Jesús todavía quedaba aquí. Si aquí Jesús queda como Mesías, el anticristo no se va a poder manifestar. El anticristo se manifiesta cuando lo que lo impide sea removido, que es el mismo Jesús. Y Jesús se va con sus hermanos. Y aquí les aparece el anticristo. Un varón blanco que se hace pasar por el Cristo, aprovechando la ignorancia del mundo, porque el mundo cree que Jesús es blanco. Entonces el anticristo aprovecha esa ignorancia y se hace pasar por Jesús, cuando el anticristo es un varón blanco y el verdadero Cristo es un varón negro de cabello blanco. Pero como todo el tiempo lo que han hecho es ocultarlo, porque eso es lo que han hecho, han ocultado la verdad acerca de Jesús, lo han ocultado la verdad. La han ocultado. Han ocultado la verdad acerca de Jesús. Entonces, si lo van a ocultar, pues es mejor que no lo tengan. Y por eso Jehová nuestro Dios me envió a mí, que yo soy Silo. Silo significa el enviado. La escritura dice así. No será quitado. Miren lo que dice, no será quitado el cetro de Judá. Y el cetro de Judá es el mismo Jesús. Yo se los quito. No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Y dice, a él se congregarán los pueblos. Silo es el que quita el cetro de Judá y el cetro de Judá es Jesús. Él lo quita, lo toma y se lo lleva con los cananeos. Al final los cananeos ganan el Mesías y sin hacer
nada. Eso se llama gracia. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dice. ¿Y no es cosa preciosa ante vuestros ojos? Claro que sí, porque nosotros necesitamos al Mesías, no nos íbamos a quedar sin cabeza. Y ahí se les aparece el anticristo. Es realidad, ahí se cumple la escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y es lo mismo que pasa con José. José es una sombra de Jesús. José es vendido por las 12 tribus de Israel, por sus hermanos. Y él se va a Egipto. Egipto significa tierra de negros o tierra negra. Y él va a ser faraón con sus hermanos, porque Jesús es eso, él es un faraón. Jesús no es un rey. Un rey no llega al nivel de un faraón. Jesús es un faraón y su padre es un can, un soberano. Hay una canción que dice alabad ajá, o David en los salmos siempre escribía diciendo alabad ajá, porque él es bueno y para siempre es su misericordia, pero eso no era lo que decía David. David decía alabad a Can. ¿Por qué? Porque Jehová es un Can y un Can es un soberano. Es un soberano, señor de toda la tierra. Y eso es lo que decía David, alabad a Can. En Latinoamérica decimos, o la traducción dice, alaben ajá. Es realidad, alaben ajá. Y así es como Israel al final pierde el Mesías. Pero la intención de todo esto es responder por qué Jesús debía ser blanco y por qué no puede ser, por qué Jesús debía ser negro, perdón, por qué Jesús debía ser negro y por qué no debe ser blanco. No debe ser blanco porque los israelitas son los hijos adoptados. Y los cananeos son hijos directos. Tenemos la primera parte de la historia y la segunda parte de la historia. Y cuando vemos el panorama completo nos damos cuenta de que Israel es un personaje secundario. ¿Por qué un personaje secundario? Porque Dios los trajo para cumplir una misión, que era ¿qué? Traer al hijo pródigo. ¿Quién es el hijo pródigo? El hijo pródigo es Caín, padre de Canaán, enviado a África a pagar un castigo, y su lugar lo tomó Israel. Y Dios trajo a Israel no para que se quedaran ahí en la tierra prometida disfrutándola, no, sino que la misión de Israel era ¿qué? Ayudar al hijo pródigo. Y lo que han hecho es ¿qué? Ocultar la verdadera historia y han ocultado la verdad acerca de Jesús. ¿Para qué? Para que los africanos no encuentren el camino a Dios. Eso es lo que han estado haciendo. Al final, los hijos adoptados se volvieron malos contra Jehová nuestro Dios. Y todo lo malo que ellos han hecho contra los africanos, lo han hecho directamente contra Jehová nuestro Dios. Esa es la verdad. Y ustedes solamente tienen una opción que es arrepentirse. Esa es la realidad. Y reconocer, decir la verdad. Porque tú puedes leer tranquilamente Apocalipsis capítulo 1, donde dice que Jesús es negro de cabello blanco. Apocalipsis capítulo 4, Isaías 53 y Daniel 10. Jesús siempre ha sido negro. Es realidad. Entonces la misión de Israel, y por eso Dios a Israel le daba doble bendición, por dos. Una bendición para ellos y la otra bendición para el prójimo. Pero ellos han estado viendo al prójimo ahí en África, muriéndose de hambre, demostrando de que ellos no tienen amor por el prójimo. Ellos no tienen amor por el prójimo. Por más de que te vistas como judío ortodoxo, para Dios tú vas a ser un hipócrita. ¿Por qué? Porque el amor se demuestra. El amor se demuestra. Ustedes han tenido riqueza y ustedes han ocultado la verdad acerca de Jesús, acerca de los africanos, les han robado los recursos, los han pisoteado, los han ultrajado, los han humillado y todo eso lo tienen que pagar. Lo tienen que pagar. Esa realidad. Esa realidad. Lo tienen que pagar.
Entonces espero poder responder el por qué debía ser negro. Y esta es la historia que cuenta la Biblia. Esta es la historia que cuenta la Biblia. Esa es la realidad. Por eso la escritura dice que al final será echado el gran dragón que acusa a nuestros hermanos. ¿A quiénes acusaban? A Caín. ¿Por qué? Porque Caín mató a Abel. Y el diablo todo el tiempo lo acusaba, diciéndole a Jehová. Satanás le decía a Jehová, Jehová, ¿cuándo vas a pagar vida por vida, como dice tu ley? Mata a Caín. Pero Dios no mató a Caín, sino que lo protegió con la Aleph y la Taf. La Aleph y la Taf es una señal de un buey y de una cruz para que nadie lo matara. Y esperó que él se esparciera. Y luego es Jesús el que nivela la balanza donde Caín mata a un inocente y luego Israel, que acusaba a nuestros hermanos, mata a Jesús, que es un inocente. Y se nivela la balanza. Por eso dice que ya Satanás no va a poder decir más, acusar a nuestros hermanos, haciendo referencia a los africanos. Porque los africanos son los verdaderos hijos de Jehová nuestro Dios. Y Satanás lo que ha hecho es utilizar a Israel para que Israel acuse a Caín y que ellos no vuelvan. Porque ellos tienen miedo de las personas negras. Piensan que le vamos a quitar la tierra prometida. Y eso no es correcto, no se la vamos a quitar. Si Jehová se la dio, ¿quiénes somos nosotros para quitársela? Solamente queremos es volver a la presencia de nuestro Padre y servir delante de Él. Esa es una realidad. Ahora bien, esas son las citas bíblicas donde tú puedes leer que Jesús es negro de cabello blanco. Apocalipsis capítulo 1. Dice la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis también es conocido como el libro de la revelación. Si una persona se te revela, te está mostrando cómo es Él. Y eso lo hace en Apocalipsis capítulo 1. Daniel 10. Daniel tiene una visión con Jesús y lo mira y describe la misma persona. Piel, color bronce bruñido. ¿Comparando qué? Sus pies y sus brazos. Hay un video donde yo explico este pasaje. Apocalipsis capítulo 4. Dice que el que está sentado en el trono es similar a piedra de jaspe y de cornalina. ¿Por qué comparan a Jesús con esos dos colores? Porque esos colores son los mismos colores del corazón. Y Jesús habita en nuestros corazones. No nos vamos a engañar y decir, no, es que el corazón es así y el corazón es rojo. No, no, no. Vamos a decir la verdad. Nuestros corazones tienen este color y ese color es el mismo de la piel de Jesús. Jesús es moreno. Por eso siempre comparan a las piedras de jaspe y de cornalina y su cabello es blanco como la lana. Porque es crucial que las personas hagan ese estudio con sus Biblias, porque todas las Biblias enseñan que Jesús es negro de cabello blanco, para que puedan diferenciar al Jesús verdadero del anticristo. Isaías 53. Explicar Isaías 53 es entenderlo, es un poco complicado. Por eso yo se los voy a explicar. Miren, Isaías es uno de los profetas mayores. Y Isaías, él vio a Dios. Él dice, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías vio a Dios. Él nos puede dar el testimonio de cómo es la apariencia de Dios. Y Él nos la da. Él nos da esa descripción diciendo, Isaías 53, versículo del 1 al 3 dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ustedes deben saber de que Isaías no fue escuchado por sus hermanos israelitas, la generación a la que él le predicó, porque él le predicó a una generación y les dijo, miren,
Dios no es como nosotros. Nosotros, hermanos israelitas, somos blancos, pero Dios es negro. Y por eso a él lo aserraron, lo partieron por la mitad. Porque él enseñó que Dios es negro, porque él lo miró, él dice, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él mira a Dios. Y luego se lo cuenta a sus hermanos. Y ellos no le creen, sino que lo parten por la mitad. Lo parten por la mitad. ¿Ya entienden por qué a Isaías lo partieron por la mitad? Porque ustedes deben saber que los que pusieron servidumbre sobre Israel fueron los egipcios. Y los egipcios son negros. Faraón es negro. Y ellos odian a los negros. Los judíos odian a los negros. Los israelitas los odian. Entonces Isaías, que es un profeta, le dice al pueblo, hermanos míos, Dios es negro. Y yo lo miré. Para ellos es como una blasfemia. Lo aserraron, lo partieron por la mitad. Y él sabe de que sus hermanos no lo escucharon. Fue la generación futura la que dijo, venga, nuestros padres, ¿por qué no escucharon a Isaías? Todo lo que Isaías hizo, ¿por qué no lo escucharon? Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Miren la comparación que él hace. Él dice, aquí hay una raíz de tierra seca y aquí están los brazos de él. Por eso él está comparando a Jesús con la raíz de tierra seca y es el mismo color que nos da. Él dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él. Cuando dice que no hay parecer en él es porque él dice, venga, nosotros no nos parecemos a él. Incluso él lo dice, nosotros no nos parecemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es de los que estaban antes. Él es del orden de Melquisedec y él se lo dice todo el tiempo a Israel. Le dice a Israel, acuérdate, tú no edificaste estas casas, tú no las edificaste, las edificaron mis hijos. Tú entraste en lugar de ellos, tú eres el reemplazo de los cananeos. Israel, mantén tu lugar, que lo mejor que uno puede hacer es mantener su lugar, no creerse mayor que los demás. Porque eso es lo que está haciendo Israel. Israel se cree mayor que los cananeos. Mantén tu lugar. Dios le está diciendo, Israel, mantén tu lugar. Los cananeos son primero. Y dice, no hay parecer en él, nosotros no nos parecemos a él. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, él es del orden de Melquisedec. Melqui. Y él se lo dice a Israel, tú no edificaste estas casas. No digas que tú las edificaste porque tú no lo hiciste. Tú no lo hiciste. El Jesús, el Mesías, debía ser un varón negro. Por eso ellos lo rechazaron. Ellos dijeron, no lo creemos porque no es como nosotros. No hay parecer en él. Y luego dice, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Jesús no encajaba con sus demás hermanos, los israelitas. Los fariseos y los escribas, porque la mayoría de ellos eran blancos. Porque él fue el único que permaneció. A Jesús también lo conocen como aquel que permanece. Y él vino a cumplir la profecía de él. Pero los demás hermanos de él fueron a pagar un castigo a África. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Por qué? Porque Jesús sufrió de esto. Por eso muchos de sus discípulos no creían en él. Incluso Felipe le dice a Jesús, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, hace tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ver a Jesús es ver a Jehová nuestro Dios. Varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Por qué? Porque Israel no le dio valor a él. Cuando en el tiempo antiguo, en el tiempo de los cananeos eran los soberanos de la tierra. Y matar a un cananeo era como matar directamente a un dios. Era guerra segura. Y por eso Dios, ¿qué hizo? Quitó el sacerdocio de Melquisedec y puso el sacerdocio arónico.
y es el sacerdocio arónico el que se encarga de inmolar a Melquisedec, cosa que está explicada en el libro de los Hebreos. Carta al libro de los Hebreos es una explicación de que Jesús es el mismo Melquisedec. Él les dice, Melquisedec no es de nuestra tribu, sino que él es de otra tribu. ¿Por qué? Porque él pertenece al orden de Melquisedec. Y dicen, no lo estimamos. ¿Por qué? Porque el valor que le dieron a Jesús fue de 30 piezas de plata. Ese fue el valor en que lo estimaron y lo dice en el libro de Zacarías. Valioso precio en el que me apreciaron. Cuando ese no es el precio del Mesías. ¿Por qué? Porque él vale muchísimo. Ahora, la alegría es para los cananeos. ¿Por qué? Porque ahora Jesús trabaja en pos de los cananeos. Ahora él se devolvió con sus hermanos. Él no va a estar todo el tiempo con Israel. Oye, Israel, acéptame. Todo el tiempo rogándole a Israel. No. Ahorita que se den de cuenta de lo que perdieron, vamos a ver si aceptan a Jesús. Y si siguen con su dureza de corazón, al final, Dios les va a dar su recompensa. Y es lo que nos sirve se vota. Es la realidad. Es la realidad, porque mucho tiempo ha pasado y Dios ha sido misericordioso, 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 misericordioso con Israel. Pero ya no se puede más, ya no se puede más. Ya es tiempo de actuar. Es la realidad.